Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos en este espacio, no se olviden de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y que a muchos de ustedes les ha intrigado, un auténtico torbellino de especulaciones y emociones, Mert y Afra, la propuesta que nadie esperaba. Si han leído bien, vamos a desgranar con minuciosidad todo lo que rodea a ese momento tan comentado, las teorías que se tejen a su alrededor y las posibles implicaciones que tiene para la relación y las carreras de estos dos titanes del entretenimiento. Prepárense porque esto promete ser un análisis fascinante, profundo y lleno de sorpresas que nos harán cuestionar todo lo que creíamos saber. Vamos a empezar por lo básico, por los cimientos de esta historia que ha encendido las redes y las conversaciones. ¿Quiénes son Mert y Afra? Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el brillo y el carisma que emanan, o para reconfirmar lo que ya sabemos, Mert es un nombre que resuena con una fuerza arrolladora en el mundo del entretenimiento. Lo conocemos por su carisma innegable, esa aura magnética que lo envuelve, y sobre todo por su talento actoral. Un talento que lo ha llevado a protagonizar exitosas producciones que han cautivado a audiencias a nivel global, dejándonos huella con cada personaje que interpreta. Su versatilidad es asombrosa y su capacidad para conectar con el público es un don que pocos poseen. Afra, por su parte, es una figura igualmente prominente, una fuerza de la naturaleza en el panorama actual. Se destaca por su estilo único, esa elegancia que trasciende las tendencias, y su presencia magnética, que hipnotiza ya sea en la actuación, donde despliega una sensibilidad exquisita, en el mundo de la moda, donde impone su sello personal, o en cualquier otro ámbito donde decida brillar con luz propia. Ella no solo sigue las tendencias, las crea. Juntos, Mert y Afra forman una pareja que, desde hace tiempo, ha captado la atención del público, generando una marea constante de especulación, admiración y, por qué no decirlo, un poquito de envidia sana. Siempre han mantenido una relación que a ojos del público parecía fluida, profesional, una simbiosis perfecta entre dos almas creativas. Y sí, hemos vislumbrado destellos de algo más profundo, de esa complicidad especial que trasciende lo meramente laboral. Pero, sinceramente, ¿quién podía imaginar que llegaría a este punto, a un evento de tal magnitud que ha sacudido los cimientos de la expectación? La famosa propuesta que nadie esperaba, es precisamente el epicentro de nuestra conversación de hoy, la piedra angular sobre la que construimos este análisis. Los rumores, las imágenes filtradas, los comentarios voraces en redes sociales, las teorías conspirativas más descabelladas y las esperanzas más románticas, todo, absolutamente todo, ha apuntado con una insistencia febril hacia un evento significativo que ha sorprendido a propios y extraños por igual. Y es que cuando dos personalidades de este calibre, con un peso mediático y un alcance tan amplios, toman una decisión conjunta, especialmente una tan trascendental como esta, las repercusiones no solo son enormes, son sísmicas. La pregunta clave, la que resuena en cada rincón del universo fan y mediático es, ¿se trata de un compromiso matrimonial, de la confirmación de un amor que ha florecido en secreto? ¿O quizás estamos ante una colaboración profesional sin precedentes, una alianza estratégica que podría redefinir la industria? ¿O tal vez, una jugada maestra que redefinirá sus trayectorias individuales y conjuntas de una manera que ni siquiera podemos vislumbrar? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos y que intentaremos desentrañar. Lo que sí es seguro, lo que no admite debate, es que esta propuesta no ha surgido de la nada, no es un relámpago en un cielo despejado. Detrás de cada gran momento, de cada evento que captura la atención global, hay una historia. Hay una construcción paciente, una serie de circunstancias entrelazadas, un entramado de decisiones y coincidencias que nos llevan inexorablemente hasta ese punto culminante. Y en el caso de Mert y Afra podemos rastrear esa conexión, esa química innegable que, si bien a veces se ha mantenido en un plano profesional, siempre ha tenido esa chispa, esa electricidad que los seguidores más avispados y observadores no han pasado por alto. Podemos recordar sus interacciones en eventos públicos, esos momentos de miradas cómplices que parecían decir más que 1000 palabras, las entrevistas conjuntas donde la sinergia era palpable, casi tangible, o incluso los proyectos en los que han participado juntos, donde su entendimiento mutuo y su talento complementario eran evidentes. Estos pequeños detalles, estas migas de pan esparcidas a lo largo del tiempo, sumados a la especulación constante de los medios y la imaginación desbordada de los fans, han creado un caldo de cultivo perfecto, un terreno fértil para que algo tan impactante pudiera germinar y florecer.
Ahora adentrémonos en el análisis más profundo, las posibles motivaciones detrás de esta inesperada propuesta. Si hablamos de un compromiso personal, de la formalización de su relación a través de una unión matrimonial, esto significaría un paso adelante muy serio y definitorio en su relación. Imaginemos la magnitud del evento, la ceremonia, que seguramente será un espectáculo de elegancia y estilo, la fiesta, un encuentro de las élites del entretenimiento, la cobertura mediática que paralizaría al mundo de la comunicación. Sería un evento de proporciones épicas, un hito que marcaría un antes y un después no solo en sus vidas privadas, sino también en la narrativa pública de sus carreras. Pero también debemos considerar con la misma seriedad el ángulo profesional. En un mundo del entretenimiento cada vez más globalizado y competitivo, donde las colaboraciones entre artistas son cada vez más comunes y, sobre todo, más rentables, podría esta propuesta ser el inicio de un proyecto conjunto que combine sus talentos de una manera innovadora y revolucionaria. Pensemos en las posibilidades, una película conjunta que rompa moldes, una serie que cautive a millones, o incluso una línea de moda que dicte tendencias, o un emprendimiento conjunto que aproveche su poder de marca. Las posibilidades son infinitas, y cada una de ellas abre un abanico de escenarios interesantes y potencialmente lucrativos. Podríamos estar ante el nacimiento de un nuevo imperio del entretenimiento, construido sobre la base de su talento y su conexión. Por otro lado, y este es un punto crucial, no podemos ignorar el impacto que esta propuesta, sea cual sea su naturaleza, tiene en sus respectivas carreras individuales. Si se trata de un compromiso personal, como una boda, ¿cómo afectará esto a su dinámica laboral? ¿Seguirán trabajando juntos en futuros proyectos, o esta nueva faceta personal demandará una reorientación de sus caminos profesionales? ¿La atención mediática se centrará en su vida de pareja, eclipsando su trabajo? Si por el contrario es un proyecto profesional, ¿cómo lo percibirán sus audiencias? ¿Será un éxito rotundo, una obra maestra de la colaboración, o enfrentará desafíos, críticas o comparaciones que puedan mermar su impacto? El mundo del entretenimiento es volátil, impredecible, y una decisión tan audaz como esta puede catapultarlos a nuevas alturas estratosféricas o, por el contrario, generar controversias y debates que pongan a prueba su popularidad. Es crucial entender que, para figuras públicas de su magnitud, cada movimiento es analizado al milímetro, cada gesto se interpreta, y cada decisión tiene un eco amplificado. Además, la forma en que se ha presentado esta propuesta es, en sí misma, digna de un profundo análisis. Fue un acto público y ostentoso diseñado para captar la atención del mundo entero, una declaración de intenciones a gran escala. ¿O fue un momento íntimo y privado, cargado de emoción, que de alguna manera se filtró a la prensa, convirtiéndose en noticia global de la noche a la mañana? La manera en que se gestiona la información en torno a sus vidas privadas y profesionales tiene un peso monumental en la percepción del público. Una propuesta bien orquestada, cuidadosamente planificada, puede ser una herramienta de marketing increíble, generando expectación, manteniendo a la audiencia enganchada y creando un aura de misterio y fascinación. Sin embargo, si se siente forzada, artificial o poco auténtica, puede tener el efecto contrario, generando desconfianza y alejando a sus seguidores. Pensemos también en las reacciones del público y de sus colegas. Las redes sociales han explotado en una avalancha de comentarios, que van desde la euforia desenfrenada y la celebración efusiva hasta la incredulidad y el escepticismo más profundo. Es normal porque Mert y Afra son figuras que generan pasiones, que dividen y unen, que inspiran y a veces incomprenden. Han apoyado sus amigos y compañeros de profesión esta decisión, sea personal o profesional. Han habido declaraciones oficiales, por crípticas que sean, de sus equipos de representación, que arrojen un poco de luz en medio de tanta especulación. Toda esta información, estos fragmentos de opinión y apoyo, nos ayudan a construir un panorama más completo de la situación y a medir el pulso de la opinión pública y del sector. Y si nos ponemos a especular un poco más, adentrándonos en las profundidades del misterio, podría esta propuesta ser, en última instancia, una estrategia calculada para desviar la atención de otros asuntos. En ocasiones, en el complejo y a veces turbulento mundo del espectáculo, eventos de gran magnitud se utilizan como cortinas de humo para eclipsar noticias menos favorables, para reorientar el foco mediático hacia algo más positivo o simplemente para mantener el interés en personajes públicos que necesitan un impulso de atención. Si bien no tenemos indicios concretos de esto, es una posibilidad que en un análisis exhaustivo no se puede descartar por completo. El mundo del espectáculo a menudo opera bajo principios que van más allá de la lógica aparente.
Otro punto crucial a considerar es el timing, el factor temporal. ¿Por qué ahora? ¿Hay algún proyecto a punto de lanzarse que se beneficie enormemente de esta noticia, que pueda capitalizar el revuelo mediático? ¿O quizás es un momento de profunda reflexión personal y profesional que los ha llevado a tomar esta importante decisión, un punto de inflexión en sus vidas que ha culminado en esta propuesta? El cuándo es tan relevante como el qué y el por qué, y comprender el contexto temporal puede arrojar luz sobre las motivaciones subyacentes. Volviendo a los detalles que han surgido, a las migajas de información que hemos podido recopilar, ¿qué dicen las fuentes cercanas a ellos? ¿Ha habido alguna declaración oficial, por muy enigmática que sea, que nos dé una pista? Los medios de comunicación, como siempre, están ávidos de información, sus tentáculos se extienden en todas direcciones, y cada pequeña pista, cada comentario fugaz, es analizado con lupa, diseccionado hasta la médula. A veces son los detalles más insignificantes, los más triviales, los que, al ser analizados en conjunto, revelan las verdades más importantes y sorprendentes. Y finalmente, pero no menos importante, está el factor sorpresa. La frase clave, la propuesta que nadie esperaba. Esa es la esencia de todo este revuelo. ¿Qué la hace tan inesperada? Fue un cambio radical en la dinámica que todos percibíamos, una ruptura con la imagen pública que tenían de ellos. ¿O es que la forma en que se dio, el contexto, el momento, rompieron con todas las expectativas preestablecidas, desafiando las convenciones y sorprendiéndonos a todos por su audacia? El elemento sorpresa es, sin duda, lo que ha captado la atención de todos, lo que ha encendido la chispa de la curiosidad y nos ha impulsado a querer saber más, a desentrañar este enigma. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis, de esta inmersión profunda en la intrigante propuesta de Mert y Afra. Hemos explorado las posibles motivaciones, el impacto potencial en sus carreras, la reacción del público, las sutilezas de la presentación y los factores que la han convertido en un evento tan inesperado y comentado. Lo que está claro, lo innegable, es que este evento marca un punto de inflexión importante, una nueva etapa en sus trayectorias, y solo el tiempo, ese juez implacable, dirá cómo se desarrollarán los acontecimientos y cuál será su verdadero significado. Sin embargo, la anticipación y la especulación que ha generado demuestran, una vez más, la gran influencia, el magnetismo y el poder que Mert y Afra ejercen sobre el público, y cómo son capaces de mantenernos al borde de nuestros asientos, esperando ansiosamente la próxima revelación. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que hayan disfrutado de esta exploración detallada y que les haya parecido tan interesante, tan reveladora como a nosotros. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta propuesta. ¿Creen que es un compromiso personal o profesional? ¿Cuáles son sus teorías más audaces? ¿Qué esperan para el futuro de Mert y Afra? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leer sus perspectivas, sus análisis y sus teorías, porque a veces, ustedes son los que tienen las respuestas más brillantes. Y si les ha gustado este contenido, si han disfrutado de nuestro análisis, no olviden darle un gran like a este vídeo, compartirlo con sus amigos, con todos aquellos que comparten esta fascinación por el mundo del espectáculo, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y así no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Porque esto es solo el principio. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando los misterios y las sorpresas del mundo del entretenimiento. Hasta entonces.